Estimados amigos y amigas presentes, por supuesto, muy buen día. Aquí estamos iniciando todas las novedades antecedentes de lo que ha dejado el mundo deportivo en la actualidad. Bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, al programa deportivo del Estadio al Cielo. Iniciamos con esta actitud positiva bastante fabulosa, ¿verdad? Poderles acompañar con la rutina correspondiente de todo lo que se ha manifestado durante el día de ayer, lo que transcurrirá también para esta jornada. Y por supuesto con este gran ambiente aquí con nuestro compañero sonidista, también ya va a salir al aire, Josué Espinosa, por supuesto. Estamos para poder amplificar la información de lo que ha sucedido el día de ayer. Vaya, qué resultados de infarto, como a la altura debe estar justamente la final ya de la última fecha del torneo liguero de la UEFA Champions League. Qué maravilla, realmente con todo lo que se dio en porvenir. Resultados inesperados, un arquero convirtiendo un gol, no solo para poder ganarle al Madrid, sino clasificar a la Eso te iba a Champions decir League. yo, mi estimado Johnny. El gol que clasificó y condenó prácticamente a uno de los grandes. Y además, ¿qué le pasó al París en este caso del lado de la contra? Ese Atención. empate fue amargo, señoras y señores. Así que ahí están los resultados, ya vamos a revisar cómo quedó la tabla de ubicaciones por ese empate, porque decíamos mucho en este caso, que dependía exactamente el Paris Saint-Germain de sí mismo para poder clasificar. El Chelsea, como siempre, viene ya en estos tiempos, en estas semanas, con el nuevo técnico, un joven elemento que ha saltado al Racing de Estrasburgo y está dando también gran explosión a nivel táctico con el equipo blue, como es Roseñor, y el París tenía que hacer lo mismo. No le sirvió a ninguno de los dos se fueron a los playoffs, por los resultados que se dieron también en conveniencia para los otros clubes. Así que eso y mucho más, por supuesto, vamos a analizarlo, no sin antes agradecer a nuestro Dios, los cielos, que va todopoderoso por la vida, la salud, la actitud positiva, que nos permite estar dispuestos. Y bueno, estamos listos entonces, mi estimado compañero, para poder Efectivamente, iniciar. mi estimado Johnny, un saludo a todos nuestros oyentes y asimismo a todos quienes nos siguen a través del dial y de lo que vendría a ser nuestras redes sociales. Mi estimado Johnny, vamos a empezar con el informe que, bueno, es UEFA de Champions completamente, como tú lo dijiste, sorpresa tras sorpresa. Además, bueno, pues si no la ocasión nos permite, más que todo por la ocasión de tiempo, hay dos bombas futbolísticas, hay que especificar por si acaso, más que Ah, todo. ya, sí. Sí, no, El hijo pródigo regresa al fútbol sudamericano. y bueno, vamos a ver cómo le puede ¿Y ir a en qué este equipo caso. también, a qué equipo también va a llegar? Porque ese Eh, equipo tiene una barra brava que no perdona, es igualito que otro de la misma región. Mejor era que se comporte ahí mismo, aprenda un poquito más el idioma francés, coma, yo que sé, por ahí algo relacionado a la comida francesa. Bon appétit. Sí, yo creo que era que mejor que se quede y va a estar más cómodo, porque si no, pregúntale a Arturo Mina, Andy Casquesque, Juan Ramón Casares, principalmente Arturo Mina, que se veía como de El las mismo Jordi estrellas. Caicedo que le pregunte cómo es. Y no solo es una barra, o sea, son la mayoría de ese país, del fútbol argentino, como ellos mismos dicen. La, Justamente, ahorita que... lamentablemente pasa Sí, eso. dale, Johnny. Sí, y más que todo para poder seguir con el hilo, los mismos argentinos dicen, los ecuatorianos tienen que saber algo muy en detalle. Aquí nosotros, ¿te amamos o te odiamos? No hay No hay ninguna más. término medio. No. Entonces, Y- y- haces bien las cosas, te quieren, te aman, están ahí. Pero a la situación dada que no te logres adaptar, ya les pasaron a los el resto de ecuatorianos, lo destruyen completamente. Sí, no, y justamente ahorita ya con el anuncio hecho, ya se llevó ya tiene el odio ganado de la mayoría de los que no son de ese equipo. Así de plano, así de Sí. plano. No es que sí me los puedo conquistar. No, señor, ya ahorita te odian. Así que gánate tu hinchada ahorita, porque si no, ñeñito, mejor regrésate a otro lado. La verdad que me sorprendió mucho lo que se dio también en propagación con esta noticia, no lo teníamos esperado. Yo pensé que era mentira al inicio, como vos, tampoco creía. Ya cuando vi ya una o dos páginas serias que Sí, habían anunciado, dije, ah, no, caracho, esto es... y Fabricio Romano más que todo, dio el Sí, here we go y ahí Kendry Páez con el nuevo equipo. Wow, o sea, la información que nos habían brindado desde Francia, de Inglaterra, desde allá salía la información es que el técnico, justamente Gary Neil, que es el técnico nuevo del Estrasburgo, había estado conforme con los últimos entrenamientos de Kendry Páez,
teniendo en cuenta que ya incluso ha mejorado su estilo personal de vida y mediante eso ha solicitado para que lo dejen quedar en el club. Yo tenía información aquello que se iba justamente a quedar, lo hemos ampliado justamente aquí, Sí, que ya se iba a quedar en estos una meses. mejoría de lo que estaba al inicio. Y más que todo porque ya se tenía entonces en planteamiento para que continúe, pero bueno, finalmente se dio inconsistencia a lo que se tenía hablado a fin de año y que se terminó de completar porque ya era el futbolista que salga a otro club, pero en este caso no era aceptado. Lo mandaron a un equipo de segunda categoría en Inglaterra, Linwich Town, no lo aceptaron, querían buscarlo a otro club, hasta mientras no les fueron tampoco aceptados, hasta que ya se dio esta vinculación al fútbol sudamericano, específicamente al fútbol argentino. Vamos entonces a conversarlo, vamos a ampliar esta noticia, no sin antes, por supuesto, a darles información de nuestros queridos auspiciantes. Por supuesto, porque el programa deportivo del Estadio del Cielo llega gracias al Callejón de Humber, claro que sí. En este día y siempre con los eventos sociales, fiestas, celebración que busque organizar allí en este fin de semana y todos los días que busque también realizar en unas fechas establecidas. El Callejón de Humber puede proveerles bebidas ambienteras y sobre todo a módico precio, por supuesto, nacionales y a nivel de importación como cervezas, Club Pilsenes y mucho más en grandes variedades a nivel nacional y del extranjero. Asimismo, las botellitas de whisky de etiqueta pura, escocés, francés, irlandés y mucho más de origen europeo, por supuesto, que pueden encontrar en el Callejón de Humber a precios ideales que en otras partes por el tema de la importación lo vas a encontrar a precio elevado, pero no se preocupe que en el Callejón de Humber lo vas a encontrar a precio totalmente ideal. Las botellitas de vino italiano ofrecen por una ocasión especial de brindis, ron sin pares, corona y mucho más en tequila mexicano y todo aquello, por supuesto, lo que se puede ofrecer en el Callejón de Humber, que nos encontramos ubicados en las siguientes direcciones: en la calle Pichincha, John F. Kennedy y Avenida Jugones, y la sucursal en la calle García Moreno, John F. Kennedy y Eloy Alfaro. Atendemos a las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana, de lunes a domingo, a disposición con la bebida tradicional de nuestra querida provincia nacional y a nivel del extranjero. 100% recomendado para que visite desde pasaje el Callejón de Humber. Vamos entonces con las noticias, en este caso revisando ya de manera de lleno un poquito la Champions. Vamos a conocer los resultados, más que todo lo que por ahí hubo las sorpresas grandes, no solo con equipos ecuatorianos, sino también de lo que sucedió a nivel mundial. Bueno, de lo que se dio prácticamente en estos duelos deportivos. Hay que recordar que todos estos fueron simultáneos. O sea que el mínimo gol, la mínima falta que ocurría en otro partido afectaba prácticamente a toditos. Toda una tabla que se movía simultáneamente a cada minuto. Por eso que, claro, estaba la posibilidad de que se quede afuera justamente de los playoffs del París o el Chelsea, que los dos equipos estaban empatados con otros equipos. No ingresaran a los 8 primeros. Sí, entonces cualquier resultado se podía modificar bastante, porque sobre todo en la sumatoria, ¿no? Estamos revisando el día de ayer de lo que fue la tabla de ubicaciones y había 8 equipos con 13 puntos. Claro. Entonces era muy comprometedor un empate o que alguien perdiera. Y que inclusive esos 8 equipos tenían a uno que le seguía con un punto de diferencia todavía. Y ganó el partido también. Hablando del Inter, justamente. Que ganó su partido todavía. Entonces se vieron una intensidad de jugadas, de partidos que no se ha vivido. De lo que yo recuerdo en muchos años, un pase así, una última fecha de Champions, así con esa intensidad de que mi equipo está ganando, sí, pero el de allá también está ganando su partido y tú no necesitas que ellos empaten o pierdan. Y tú comienzas a ver el otro y dices, por favor, empátenlo. Entonces, no se ha vivido esa adrenalina en bastante tiempo. Sí, y por ejemplo, curiosamente lo que pasó. Vamos entonces a tratar un poquito ya de lleno. Me gusta este partido porque me sorprendió y lo estuve chequeando ahí, estuve presente y vaya que yo creo que no solo de este año calendario de la Champions, sino creo que en varios tiempos no se ha visto algo heroico de lo que ha sucedido en el estadio justamente La Luz. En este caso, donde hace de local el Benfica. José Mourinho presente ahí con el equipo portugués. Pues, está el míster. La verdad que lo que hizo al último fue un riesgo. 4-2 terminó ganando en Benfica al poderoso Real Madrid, justamente un equipo que se encontró mermado ya en la parte final con 2 expulsiones por reclamo. Eso te iba a decir, 2 expulsiones directas que no van a contar para la siguiente ronda de lo que vendría a ser el Real Madrid, que te diría que fueron
no te diría la causa real de lo que de esta derrota del Madrid, pero sí uno de los puntos que debilitó bastante al equipo de los merengues. Y bueno, pues en este caso lo que sí pudo estar también como destacación es Kylian Mbappé, que anotó 2 goles, en este caso el gol del empate, después de que Pavlidis justamente marcara el griego su anotación, después vino el Fue el que empate. abrió el marcador también para el Real Madrid a favor a los 30. Exactamente, más adelante iba a ir ya la remontada de Benfica, ya poco, estaba ganando ya en el segundo tiempo 3-1, con el tercer gol justamente un lanzamiento de penal de Pavlidis también que pudo anotar, doblete para el futbolista de Benfica. Kylian Mbappé anotaba justamente ya un poquito más tarde el 3-2 definitivo, que le daba justamente lo que era también, todavía estaba en playoff, ya estaba en Real Madrid en este Claro, caso. ya con este marcador estaba perdiendo lamentablemente Sí. y con los resultados. Esto es lo que le afectó al Real Madrid. Los resultados que le siguieron de los otros partidos son los que lo terminan sacando al Madrid, no solo el resultado de esta derrota. Y más que todo porque se quedó hacia la puerta ahí, o sea, estuvo en el marco de la puerta, y porque más que todo por el tema de goles, diferencia. Un empate le hubiera servido tal vez. Correcto. Está noveno, terminó noveno, o sea, Ujú. ahí por esos Un punto. goles. El empate le daba chances a colársele entre medios, así sea en octavo, creo que quedaba en el último, pero clasificabas directo. Correcto, entonces por ahí le faltaba ese puntito nada más para definir las cosas, porque podía incluso quitarle el octavo Terminó lugar. con 15, entraba con 16. Lo sacaba justamente al City, sí, entraba de sexto, porque tiene 9 goles a favor. Y justamente tanto el Chelsea como el Sporting y el City tienen 6. Entonces lo dejaba al City en el noveno. Sí, y se iba a modificar bastante. Entonces, de lo que ahora clasificó el Manchester City en octavo lugar, podía quedarse noveno y en Real Madrid no solo clasificar de octavo, sino como sexto, más que todo el punto que le faltaba y el gol de diferencia que trabajaba mucho, más Y- que todo por esas goleadas que, bueno, la última que se mandó en Real Madrid ante el equipo de Efectivamente Mónaco. fue lo que le dio un amplio margen que muchos decían, a ver, no lo veo perdiendo, no lo veo ganando el partido, como estaba viniendo el Real Madrid, no lo venían ganando ya. Tal vez porque ha estado muy irregular este equipo justamente con el nuevo técnico, entonces tal vez un empate, igual pasa con el empate, se veían los números, tú calculabas, un empate estaba viable. Sí, y Pe- por ahí intentaba, de hecho, casi consigue. Después del gol de Kylian Mbappé, en Real Madrid llegó algunas oportunidades, entre ellas 2 clarísimas que el arquero Truich justamente logra atajar. La Vaya, sacó ¿no? prácticamente. Sobre la raya y también. después llegó justamente una doble amarilla para Asensio a los 92, que fue la expulsión, y al 97 Rodrigo asimismo. Otra Sí. amarilla más. Bueno, amarilla creo que a los 96, el minuto otra vez otra amarilla por reclamos. Chao, se quedaba 2 menos. Última jugada y José Mourinho dio la indicación. Vaya. Todos adelante. Vaya el arquero, por supuesto, y era en riesgo más que todo. ¿Por qué? No Una era tanto contra- por ganar el partido, porque lo tenía ya ganado, sino por clasificar directamente a los playoffs. Estaba Lo que es eliminado un de gol, todo. Lo que es un gol. Estaba eliminado de todo. En este caso era, vayan todos, el arquero también. Bueno, si el Real Madrid viene a la contra, el 3-3, pero no hemos eliminado en la cancha y los hinchas van a saber aquello. Claro. Lo jugó todo Mourinho y quién no. Soy justamente el arquero, cabecea 4-2. Yo creo que los jugadores del Real Madrid no lo tomaron en cuenta. Dijeron, es el arquero, no nos va a dar problemas. Claro. Y ya cuando vieron la posición, cómo iba el balón, ya era demasiado tarde. El arquero ya Claro. estaba en el aire, ya destinado a cabecear ese balón. Y fue un gol que pese al arquero del Real Madrid lo quiso intentar parar, ya se le había complicado el asunto. Uy, Fue un gol que desbarató ese estadio de una Sí, manera. se vino abajo el estadio. Yo creo que a buena hora ya era el gol y el pitazo final, porque si quedaba minutito yo creo que no se iba a terminar el partido. ya. No, oiga, yo vi el momento justamente de esa jugada, se ve el estadio gritar de alegría, no solo clasificado, porque hay un comentarista que lo dice,
no solo acaban de entrarse a los playoffs, sino que se lo llevaron consigo al Real Madrid de los 8 primeros lugares. ¿Y de qué manera? O sea, todo tiene el componente. En Real Madrid, el gol al último segundo y un gol de un arquero. O sea, ¿dónde más podemos decir? Como se dice en términos sudamericanos, apaguen todo que ya se vio. Ya no quiero ver más partidos. Los genios hacen eso, cierren el estadio nomás. Hasta ahí nomás. La verdad que sucedió de todo un poco. Y muy bien por el equipo de Benfica que intentó hasta el último. Sí, se vio que el Benfica lo acorraló mucho tiempo a Real Madrid. Si bien es como tú lo dices, el Real Madrid tuvo muchos ataques de contra que pudieron haber sido gol. El Benfica hubo minutos que parecía que más de 4 le iban a hacer. Si Sí. no hubiese sido por su arquero, eran más de 4 goles, la verdad. Figura, ¿no? Eso es lo que se señala mucho en los titulares. O sea, el arquero llevó a la clasificación al equipo no solo por el gol, sino por la salvada. O sea, fue el de la mano él que estuvo teniendo el protagonismo, primeramente atajando las pelotas, que eran muy importantes, dos clarísimas cuando estaba el partido 3-2, y después marcando el gol que le daba la clasificación de forma total. Mérito totalmente de un portero que se convirtió totalmente en delantero. Son los titulares que Ese señalan hombre mucho. ahorita es leyenda en el Benfica. Sí. Es leyenda ahorita. Es el arquero del Benfica. Que muchas felicidades para ellos. Y así se vivían los últimos minutos de todos los partidos. Un partido como que fue también lo de los Blues. Que los Blues también tuvieron que remontar un partido que parecía que lo iban a perder tirando a empatar. Sí, la verdad que fue un partido muy complicado, más que todo, no solo porque iniciaron ganando con el gol de Enzo Fernández mediante tiro penalti, después en este caso Vergara, y más adelante el Napoli iba a tratar ya de buscar las posibilidades y así entonces remontaba justamente el partido. De aquí venía justamente lo que era la magia de estos dos futbolistas, como es Cole Palmer y de Joao Pedro, que eran los que más tenían insistencia en el ataque. Ujú. De hecho, justamente entre los dos fueron el protagonismo de los goles. Protagonistas, justamente los dos goles que le permiten clasificar son así mismo, jugada preparada entre ambos, asistencia de Cole Palmer que le da a Joao Pedro a hacer estos dos goles que le dan la alegría a los Blues de entrar a los 8 primeros. Sí, la verdad que un partido bien trabajado y sobre todo hasta la parte final. Moisés Caicedo jugó todos los 90 minutos, pero un partido bien complicado que tuvo el ecuatoriano, sobre todo en la mitad de la cancha. La defensa fue muy complicada, al menos los primeros minutos parecía que no se entendían, no sabían cómo parar al equipo de Napoli, que tiene hay que decirlo, el equipo de Napoli tiene una delantera que es peligrosa y más cuando los dejas crecer y se vuelven imparables. Sí, de todos modos, pues querían entrar también a los playoffs, tener esa posibilidad el equipo napolitano. La situación no se dio como querían también consistir en tipo de resultado porque justamente perdieron el partido. Sí, el Chelsea clasificó en el puesto número 6, venía ganando también su último duelo justamente con gol de Moisés Caicedo, lo que se dio también la semana pasada el partido. Claro. Ese partido también les dio un ala de aire para poder soñar con esta clasificación directa, que fue muy bien beneficiada. Y así también, mi estimado Johnny, otro de los equipos que parecía que no, que sí, y que se metió a playoff, y ahí hay un ecuatoriano, es el Brujas. Sí, ahí tenemos al equipo de Joel Ordóñez que justamente le ganó 3-0 al Olympique de Marsella, un equipo que no tuvo complicaciones, ya cerró también su participación con el tercer gol ya por ahí en el segundo tiempo. Un Marsella que parecía al inicio que iba a querer clasificar a los playoffs, pero se tocó con un Bruja que dijo, no señor, yo no me voy a perder esta Champions. Aquí, mi participación todavía está más de largo. Y bailó prácticamente todo el partido. Y más que todo porque, o sea, es un gran equipo que tiene grandes estrellas ahí como el Mason Greenwood, Aubameyang, son futbolistas ya probados justamente en el ámbito mundial. Y ahora pues se le complicó un poquito al equipo del Brujas al inicio, pero estuvo para poder controlar el partido, no me esperaba también esa goleada. Después ya, faltando alrededor de 15 minutos, estuvo saliendo el ecuatoriano del terreno de juego por tema de lesión, por ahí se trastocó. Ya había hecho su trabajo. Ordóñez lo hizo muy bien, una destacación, se lo vio muy seguro dentro de la cancha y sobre todo en el área de defensa, con sus compañeros que
no tuvieron muchos inconvenientes y no se complicaron dentro del área chica. Clasificó entonces a los playoffs y gran trabajo entonces en el puesto número 19. Ahora sí a esperar los rivales cómo se puedan consistir en esta parte, teniendo esa participación. No le alcanzó de nada, hablando del otro equipo de Bélgica, la Unión Saint-Gilloise, justamente de Kevin Rodríguez, que no participó por tema de lesión todavía. Ganó su equipo también en condición de local 1-0 ante el Atalanta, que sí logró clasificar a los playoffs. Ya estaba también clasificado, no tenía mayor respuesta para poder incluso avanzar de forma directa por tema de puntaje, pero ahí estuvo teniendo ya la derrota ante el equipo de Bélgica, que por lo menos se va con honor ya de lo que ha sido su participación. Otro de los grandes y que no se esperaba, bueno, que se esperaba que al menos estuviera más cerca de la parte de arriba y que terminó perdiendo su partido fue justamente el Atlético de Madrid, que terminó cayendo 2-1 contra el Boden Glimt, que con esta victoria entró a los playoffs. Equipo noruego que ya le ganó también al Manchester City la semana pasada, justamente por el marcador de 3-1. Le ganó justamente allí al equipo de Pep Guardiola y esta vez lo hace a domicilio. Lo hace ante el Atlético de Madrid, que también pues podía tener una leve chance de poder clasificar directamente, pero no hubo también esa motivación alguna y el equipo ganó, ¿no? Con sus victorias consecutivas se acomodó muy bien, eso es lo que teníamos también como parte de esos pronósticos, lo que se habló la semana pasada, y ahí está entonces el equipo, por ahora y para mí, revelación justamente del torneo. Sí, prácticamente, para qué decir, también tuvimos el empate, como ya lo mencionamos, el PSG y Newcastle, un empate que al Newcastle le sirvió bastante, porque eso le permitió mantenerse en lo que vendría a ser los playoffs, terminó justamente de 12avo, se aseguró con ese empate de allí. Y después vino una goleada que no pobrecito también el equipo que le tocó también. 6-0, señores, Liverpool. Para mí que Liverpool se quiso desquitar con alguien. ¿Qué le están haciendo a Liverpool en la Premier que anda así tan deseoso de desquitarse con un pobre equipo como lo vendría a ser el Quarterback? La verdad que este es el respaldo que los futbolistas le están dando al técnico Arne Slot, porque justamente lo que se habla es que le están haciendo, como se dice aquí en Ecuador, la casita o la cama, ya para poderlo incluso destituir al técnico, porque los resultados en la Premier League, como venían rindiendo, no coinciden. Tenía un rendimiento bastante bajo, sobre todo por las estrellas y por la inversión que se hicieron estos futbolistas. En la Premier League no están ni siquiera por ahí en los 5 lugares primeros, está por ahí justamente rondando en ese sexto, quinto, pero no avanza mucho más en la tabla de ubicaciones. Y en la Champions perdió partido, por eso es que no ha bloqueado también su participación de forma concluyente de lo que ha sido, pero ahí tenemos esta goleada con doblete de un sudamericano, también en este caso de McAllister, que marcó 2 goles, ya para cerrar justamente la goleada del 6-0 ante el Karabakh. Le permitió clasificar directamente como tercer mejor en la tabla. Sí, de hecho, incluso ya se hablaba en Inglaterra de que podía llegar Xabi Alonso, que Xabi Alonso ya había pedido como 4 refuerzos. Estaba el rumor que iba a la Premier. Incluso sonaban nombres, entre ellos por ahí recordando así rápidamente un futbolista del París que se llama Bradley Barcola, que juega de centro delantero. Son 4 nombres que sonaron, que Xabi Alonso ya lo quieren, pero se contradecía bastante porque después decía la directiva que si no clasifica a la Champions League, en la Premier League, entre los 4 primeros sí lo iban a destituir. Y en este caso salía la información después de que ya no iba a continuar en los siguientes 6 meses, que ya sería Xabi Alonso el que tomaría la batuta. Bueno, hay situación interna que incluso los futbolistas han respondido a favor del técnico, no solo en palabras, sino ahora en cancha, y vamos a ver qué sucede también. París, hablando del París, bueno, ya empató 1-1, ¿verdad? Con el equipo de Newcastle. Que justamente, un Newcastle que fue ambivalente, te podría decir, en el partido. Sí, la verdad es que, bueno, eso le dio también como manifiesto una oportunidad de estar en los playoffs. Hablando del París, hay posibilidades y están negociando en este caso para que Luis Enrique siga como DT para el 2026-2027 respectivamente. Su contrato acaba a mitad de este año, pero hay una clara conversación y bastante en acuerdo con la directiva del París y el técnico español para que siga continuando de largo todavía en el equipo de París. Eso es lo que señala el diario Parisien justamente, de lo que se puede hablar. Así que buena noticia para el equipo
de la verdad, capital de Francia, mi estimado, yo soy amigos ojalá que seguidores. se den esos acuerdos entre ambos, bueno, directiva y técnico, mi estimado Johnny. Sí, es un gran entrenador. Yo creo que tenían que hacer ahí el mayor esfuerzo posible para poderlo retener, porque se lo merece también. Ujú. Es un Y técnico aquí, que maneja un gran proyecto. efectivamente, y bueno, es el que les dio la primera victoria, La gran título Champions. internacional, y qué mejor que fue con la Champions, justamente logrando inclusive el sextete también en lo que vendría a ser el París, el primero que tiene en su historia, y que bueno, ya se le hizo a la administración y ya sabe cómo se mueve José Luis Enrique. Mi estimado Johnny, son las 8:57, ya para irnos despidiendo, la última Sí. noticia. Vamos entonces a cerrar lo que es la Champions, bueno, dando en colocación de información con Piero Hincapié, que jugó con el Arsenal ante el Cairara Aimati, justamente en condición de local. Su partido por ahí pues terminó ganando por el marcador de 3-1, con los goles en No, este 3 a caso. 2, 3 a 2 quedaron al final. El Y sobre un segundo, descuento, ¿no? a los 94, Y a lo les último. dieron un susto. Ricardinho fue el que les hizo el gol por parte del equipo visitante, y todo el mundo contuvo el aire hasta que escucharon el pitado final. Yo creo que no era ni siquiera para empatar el partido. Podía relajarse también esa parte. Sí, El Arsenal, pero ya tenían 21 puntos, estaban inalcanzables. Pero yo Así creo- empataran. yo creo que ante el último de la tabla no se debería empatar. Y se complicó porque estuvo el equipo Sí. como que los titulares, la mayoría. Piero Hincapié no ingresó, estuvo más reservado en la banca y ingresó al último por tema de Carafiori, justamente el italiano que estuvo de zaguero central, el volante. Y mediante aquello después lo sacó porque también viene recuperándose de una lesión, lo sacó de la cancha para que entrara el ecuatoriano por central por izquierda. Estuvo teniendo minutos. Ya el partido por ahí se comenzó a liquidar como tú lo manifiestas. Entonces, eso fue la participación del Arsenal, 24 puntos. Sobre todo aquello, ganó y hizo 8 de 8 partidos ganados justamente dentro de esta tabla de ubicaciones. El Barça también ganó 4-1, iba perdiendo 1-0, después justamente con las magias futbolísticas de Lamine Yamal, Rafinha y Lewandowski, que concluyó con esas goleadas. Y Esa también vuelta de partido también fue otra que nadie esperaba. Muchos se dijeron, se veían los primeros minutos. Yo la verdad es que yo también estoy diciendo, no sé qué les dice el técnico después del entretiempo. Lo que sea que les dice, los hace salir motivados. sí. Y es otro equipo el que sale en la segunda mitad. La verdad que fue mucha sorpresa para todos, no solo creo que para los futbolistas o el entrenador del Barça, que después se reponieron y hicieron lo que saben hacer y lo que tienen gran talento y mostraron en el terreno de juego que son candidatos también a ganar la Champions. Entonces ahí estuvo en resbalón, que después se recuperaron y se metieron directamente entonces a jugar los octavos de final. Rapidito entonces, si tenemos a la mano cómo están los 8 primeros y los que van a jugar playoff, entonces definitivamente comandando el Arsenal y el Bayern de Múnich, ¿verdad? Dentro de estas posibilidades. Sí, justamente está Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y el Manchester City. Esos son los 8 primeros, mi estimado El Johnny. Sporting de Lisboa justamente teniendo como revelación un equipo que clasificó directo, no solo en los playoffs, sino directo el equipo de Portugal, ¿no? Efectivamente, y con esto nos retiramos, señoras y señores. El día de mañana seguiremos con más información. Claro que sí, ya volvemos para centrarnos un poco más al fútbol ecuatoriano. Estaremos arrancando ya de lleno. Atención, mañana para poder analizar el primer trofeo que presentará el fútbol ecuatoriano, como es la Supercopa Ecuador, que se va a desarrollar ya justamente para estas fechas. Estaremos entonces teniendo en conversión aquello. Y bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarnos a través de Liana 91.9 en FM como es Radio Pública Pugones, desde Pasaje para toda nuestra querida provincia de El Oro. Y a nivel de las plataformas digitales en Facebook, TikTok, YouTube, muchísimas gracias. También agradecemos al Callejón de Humber que nos ha acompañado con las bebidas ambienteras y a muy precio, bebidas como cervezas, whisky, tequilas, vino, ron, cipares, corona y mucho más en el Callejón de Humber, que estamos ubicados en las diferentes direcciones, en la calle Pichincha, John F. Kennedy y Avenida Jugones, y la sucursal en la calle García Moreno, John F. Kennedy y Eloy Alfaro. Tenemos de las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana, de lunes a domingo, a disposición con las bebidas tradicionales de nuestra querida provincia, nacionales y a nivel del extranjero, que pueden contar a módico precio en Pasaje. ¿Dónde? En el Callejón de Humber para este fin de semana y siempre. Claro que sí, éxitos totales para todos y para todas. Suerte y paz.